el estudio de primera línea que se debe solicitar a todo paciente en el que sospechemos que estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca es el ecocardiograma, ya que el ecocardiograma nos permite evaluar anomalías estructurales. ¿Cómo evaluamos la función sistólica? Mediante la medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y acuérdense bien de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque recientemente este es el parámetro que nos permite clasificar al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo evaluamos la función diastólica? Mediante ecodoppler de flujo de llenado mitral. Lo normal cuando se hace la evaluación de ecodoppler de flujo de llenado mitral es ver una onda E y una onda A. La onda E representa el llenado ventricular rápido y la onda A la telediástole, la fase en la cual la aurícula se contrae y manda lo último de volumen al ventrículo. Lo normal es que la onda E sea mayor que la onda A y el valor sea igual a 1. Y se dice que es una insuficiencia cardíaca diastólica cuando la onda A es mayor que la onda E y la relación es menor de 1. Sin embargo, pese a que el ecocardiograma nos da datos sobre la morfología del miocardio y la función, no es el gold estándar de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El estudio gold estándar es la cardioresonancia, ya que nos permite ver alteraciones morfológicas con mayor precisión. Podemos ver masa miocárdica, volumen y también nos permite cuantificar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Dentro de esta podemos utilizar la ventriculografía isotópica, que nos permite evaluar disfunción sistólica y volúmenes. ¿Qué podemos observar en la analítica de un paciente con insuficiencia cardíaca? Lo primero, hiponatremia dilucional. Y este es un signo de mal pronóstico. ¿Y por qué se produce esta hiponatremia dilucional? Porque recordemos que al haber una menor oxigenación a los tejidos, existe una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y por otro lado, se libera ADH. Por tanto, hay una retención de sodio y agua a predominio de agua. Además que hay congestión por la disfunción miocárdica. Por eso es que es un signo de mal pronóstico. Nos está indicando que este miocardio está claudicando, está siendo cada vez más insuficiente. El paciente con insuficiencia cardíaca puede tener anemia. Y esa anemia puede ser multifactorial. Puede ser una anemia por pérdidas de hierro o un déficit nutricional porque recordemos que este intestino está congestionado y por tanto tiene una menor absorción de nutrientes. Las troponinas son un marcador de daño miocárdico. Últimamente se está utilizando la cuantificación del péptido natriurético auricular, que se cuantifica como propéptido natriurético auricular. Este es un marcador de gran utilidad, ya que nos permite hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, nos permite ver el pronóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca y nos permite hacer el seguimiento y la respuesta al tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Es tan importante el péptido natriurético auricular que el estar normal nos hace poco probable que un paciente esté cursando con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se libera este péptido natriurético auricular? Como hemos dicho, en estos pacientes lo que predomina es una congestión y esto hace que haya una distensión auricular y por tanto la aurícula libere este péptido. Y el péptido permita natriuresis y de esta forma se libere sodio y agua y se descongestione el organismo. Y se ha visto que la presencia de este péptido tiene una función buena en la evolución de insuficiencia cardíaca, que se han ensayado nuevos fármacos. Estos fármacos van dirigidos contra la enzima que destruye o desintegra el péptido natriurético, la neprilicina. Entonces, hoy en día lo que se utilizan son fármacos inhibidores de neprilicina para tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero ahora ya saben por qué, cuál es la importancia del péptido natriurético. Respecto a la clasificación y seguimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que les había explicado al principio, la clasificación NIHA no nos sirve para un paciente con insuficiencia cardíaca aguda.
O sea, no es encontrar un paciente con insuficiencia y decir, está en un NIHA 2, pero no sirve para eso. La clasificación NIHA nos sirve para hacer un seguimiento y ver una respuesta al tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Esto se utiliza en el paciente que viene a la consulta y ya está con tratamiento. Y nosotros evaluamos, según la NIHA, si el tratamiento que le hemos dado es suficiente para calmar los síntomas y evitar la progresión. Y si no ha sido suficiente y el paciente persiste con síntomas, entonces se sigue subiendo la escala terapéutica. Para eso sirve la clasificación NIHA. ¿Cómo se divide el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Dependerá de si es diastólica o sistólica. Por eso la importancia de pedir ecocardiografía en un paciente con insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes. ¿Qué medicamentos tenemos? Los YECAS o ARA2, los beta bloqueantes, la espironolactona, el resincronizador y la ivabradina. Todos estos mejoran la supervivencia. No se debe dar calcio antagonistas, como por ejemplo verapamilo y diltiazem, en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Respecto a la insuficiencia cardíaca diastólica, lastimosamente ningún fármaco ha demostrado mejorar la supervivencia. Hasta el momento solamente damos tratamiento sintomático. ¿Y qué tratamiento se puede dar en un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica? Beta bloqueantes, calcio antagonistas y diuréticos. Existen ciertas consideraciones que tienen que tomar en cuenta al momento de instaurar tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca. Lo primero, recordemos que la insuficiencia cardíaca sistólica sí tiene un tratamiento que mejore el pronóstico. Es decir, son fármacos que disminuyen la lesión miocárdica, disminuyen la progresión de este daño y por tanto enlentecen la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué fármacos mejoran el pronóstico? Los beta bloqueantes. Y de los beta bloqueantes, los que mejoran el pronóstico son el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol. Estos fármacos han demostrado enlentecer la progresión en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué contraindicaciones tienen los beta bloqueantes? Pacientes con broncoespasmo, pero en sí la indicación absoluta es pacientes con asma bronquial. Porque el resto de los cuadros de broncoespasmo, siempre y cuando el paciente tenga su tratamiento con broncodilatadores, puede utilizar beta bloqueantes. O pacientes con vasoespasmo. Y de estos, la indicación absoluta es la angina de Prince-Metal. También se podría considerar que están contraindicados en pacientes con bloqueo AB. Pero esto sería solo en el caso de que el paciente con bloqueo AB no tenga marcapaso, como por ejemplo un paciente con bloqueo AB de primer grado, que no requiere marcapaso. Ahora, si este paciente requiere recibir beta bloqueantes, entonces se le podría colocar el marcapaso y puede utilizar los beta bloqueantes. Cuando iniciamos el tratamiento con beta bloqueantes, debemos tomar en cuenta que un paciente cardiópata tiene normalmente una presión arterial baja. O sea, esto es cuando ya se ha instaurado un cuadro de insuficiencia. Su presión arterial va a estar entre 90 y 60 o 160, pero no va a estar elevada. No podemos esperar que esté en un rango de 120-80. Entonces, cuando instauremos el tratamiento, siempre hay que darlo desde la dosis mínima e ir progresando hasta la dosis tolerable, es decir, que la presión no se baje más de 90 a 60 ni la frecuencia cardíaca baje más de 50 latidos por minuto. Ahora, también debemos recordar que cuando damos tratamiento con beta bloqueantes, solo se puede dar tratamiento en el paciente que ya esté estable. ¿Qué quiero decir con esto? En un paciente con insuficiencia cardíaca que ha cursado por un cuadro de reagudización. Entonces presenta edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, está disneico, cianótico. A este paciente no le puedo dar beta bloqueante,
porque al enlentecer el ritmo voy a empeorar el cuadro de insuficiencia cardíaca. Está contraindicado, no se da. Se espera estabilizar el paciente sale del cuadro agudo y recién puedo yo iniciar beta bloqueante. Como les he dicho, desde dosis pequeñas y voy subiendo la dosis hasta ver cuánto me tolera el paciente. Otros fármacos que mejoran el pronóstico son los YECAS y los ARA2. ¿Y por qué? Tienen 3 mecanismos. El primero es que son vasodilatadores. Y al ser vasodilatadores son tanto vasodilatadores arteriales como venosos. Como son vasodilatadores, disminuyen los retornos venosos y al disminuir el retorno venoso, disminuyen la precarga. Y por tanto hay menos congestión en este paciente. Por otro lado, al ejercer vasodilatación en el sistema arterial, disminuyen la presión arterial sistémica y por tanto disminuyen la poscarga. Y entonces este miocárdico tiene que hacer menos fuerza para vencer la resistencia vascular periférica. Y el tercer mecanismo es que se ha comprobado que tanto los YECAS como los ARAS2 tienen un mecanismo antiinflamatorio que inhibe el deterioro miocárdico. Evita la fibrosis, evita que este miocardio se siga destruyendo, se siga fibrosando, evita que exista un remodelado en el miocardio. Porque recordemos que el principal mecanismo que nos lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca es el remodelado miocárdico. Bueno, los YECAS y los ARA2 inhiben este remodelado. En primera línea siempre se ha utilizado los YECAS. ¿Qué cuidados tenemos que tener con el uso de YECAS y ARA2? Cuidado con las concentraciones de potasio en un paciente con insuficiencia renal, porque estos pueden subir la concentración sérica de potasio. Sobre todo, mucho cuidado en paciente con estenosis bilateral de arteria renal, porque puede producirse hipercalemia. En el resto de los pacientes se puede dar YECA y ARA2. Otro fármaco que ha demostrado mejorar el pronóstico son los antagonistas de la aldosterona, espironolactona o esplerenona, cualquiera de los dos. ¿Y en qué momento damos espironolactona o esplerenona? Cuando el paciente está en la clase funcional 2, pese a que ya está recibiendo beta bloqueante y ya está recibiendo YECA o ARA2. Ya está con tratamiento y sigue sintomático, entonces, y hasta que se pueda ingresar a cirugía al paciente, podemos mantener su función mediante un dispositivo de asistencia ventricular. Puente a la candidatura. Esto se hace en hospitales que tienen este sistema o este protocolo de donación de corazón. Entonces existe una lista de candidatos a trasplante cardíaco. Si el paciente puede ingresar a esta lista, hasta ser operado puede utilizar este dispositivo de asistencia ventricular. Y por último, la terapia de destino final. Esto se da en pacientes que no han respondido a ninguna terapia medicamentosa, no son candidatos a uso de desfibrilador automático implantable o terapia de resincronización, pero se prevé que tienen una vida de 1 año o más de 1 año. Entonces, como terapia final, podemos utilizar un dispositivo de asistencia ventricular.